Continuamos entonces y vamos por la expresión de la ley de conservación de energía integrada respecto al volumen y mencionábamos que hay tres términos que vamos a despreciar. El primero correspondiente al cambio de la energía interna respecto al tiempo. El segundo debido a pérdidas por procesos de convección y el tercero debido a procesos de compresión o expansión, puesto que estamos considerando una situación estacionaria en el plasma, esperaríamos que ninguno de esos términos contribuya. Entonces los eliminamos, nos quedamos únicamente con nabla.q, donde Q corresponde al flujo de energía por procesos difusivos y S corresponde al término de densidad de energía debido a las distintas fuentes, donde tenemos la fuente de fusión, la fuente de Bremsstrahlung y la fuente de calentamiento externo. Vamos a asumir de aquí en adelante, salvo que en algún momento digamos lo contrario, que la densidad de energía de fusión corresponde a la densidad de energía que brindan las partículas alfa, porque de momento estamos interesados en un balance de energía únicamente en el plasma y las partículas que contribuyen a la energía, al contenido energético en el plasma, no solo es el deuterio y el tritio, sino también las partículas alfa que se van generando, además de los electrones. Muy bien, me interesa que sigan aquí paso a paso lo que vamos a ir haciendo para que no se pierdan. Muy bien, tenemos el detalle y aquí lo pueden ver que estamos integrando cada término respecto al volumen. Recuerden que este dr no es un diferencial de radio, sino es el producto del dx por el dy por el dz. O sea, lo que estoy representando aquí con este dr es un diferencial de volumen. Esa es la notación que estamos usando y que sigue justamente el libro de texto de referencia al curso, ¿verdad? Entonces, yo tengo que resolver aquí dos integrales, la integral de nabla.q y la integral de S. Son dos integrales que hay que resolver. Bueno, por las aproximaciones que hemos venido haciendo de que el perfil de presión es constante con un valor promedio y la temperatura es constante con un valor de temperatura promedio, entonces vamos a usar eso para hacer la siguiente aproximación, de que si yo tengo la integral de algo, llamémoslo G, que depende de la presión y la temperatura respecto al diferencial de volumen, y eso partido por el volumen, eso yo lo puedo aproximar a el valor de esa función G considerando la presión promedio y considerando la temperatura promedio, que es justamente los valores que les mostré antes, ¿verdad? Estamos considerando que la presión es constante, que la temperatura es constante. Bueno, lo interesante, y esto simplifica mucho el trabajo, es que esta integral, siendo así evaluada en la presión promedio y la temperatura promedio, son promedios espaciales, o sea, yo estoy considerando el valor promedio de la presión a lo largo de todo el plasma, en las distintas posiciones. Entonces, por eso hablo de presión promedio. Y la temperatura promedio también es espacial. Son promedios espaciales, no temporales. Ese promedio puede variar con el tiempo. Entonces, por eso aquí se habla de función del tiempo. Pero lo interesante es que siendo así, si yo evalúo la función G en la presión promedio y la temperatura promedio, esta integral como un todo la puedo igualar al valor que me dé la función G evaluada simplemente en los valores promedio. Ya vamos a ver esto un poquito más traducido, ya ahorita lo van a ver. Eso lo que me dice es que, por ejemplo, si G es la densidad de fuente de energía,
que depende de la posición y el tiempo y la integro respecto al diferencial de volumen, esta integral como un todo yo la puedo aproximar a la densidad de energía promedio. Entonces eso me resuelve el tema de una integral que la estoy convirtiendo solamente en ese parámetro evaluado en su valor promedio, ¿verdad? Muy bien, entonces traduzcamos esto. Observen, traten de seguirme aquí con mucha atención. Yo lo que tengo es 1 partido volumen integral de cada término, pero ya dijimos que estos con raya azul son 0. Entonces me queda únicamente, y aquí voy a usar las rayas, me queda únicamente este y este. ¿Qué tengo que integrar? Observen, tengo entonces esta integral respecto al diferencial de volumen, y tengo menos la otra integral respecto al diferencial de volumen. Pero ¿qué acabamos de decir? Dijimos que esta integral la puedo aproximar simplemente al valor promedio de la densidad de energía. Puesto que estoy considerando condiciones estacionarias, esperaría que esto no cambie con el tiempo. Entonces, voy a cambiar de color aquí. Lo que estoy diciendo ahora es que este término que encerré en rojo, lo voy a sustituir simplemente por esto. De momento mantengo este igual. Vamos a ir paso a paso. Pero observen, toda esta integral encerrada en rojo simplemente por esta aproximación, como el perfil de presión en la posición es constante, como el perfil de temperatura en la posición es constante, entonces puedo hacer esa aproximación de que esta integral sea simplemente la densidad de energía evaluada en la temperatura promedio y en la presión promedio. Muy bien, sabiendo eso, entonces ya estamos simplificando porque estamos convirtiendo una integral en algo mucho más simple. Continuamos. Y ahora me queda este término nada más. Voy a usar el subrayado. Este ya sé que es simplemente el valor promedio y ahora tengo que atacar este. A ver cómo hago, ¿verdad? Es una integral respecto de volumen. Pero en eso me acuerdo del teorema de divergencia. Ya ven ustedes para qué se utiliza esto, que me dice que si yo tengo una integral de volumen de nabla punto algo respecto al diferencial de volumen, eso es equivalente, dice el teorema de divergencia, a la integral de superficie de ese algo punto diferencial de área. Es decir, yo puedo convertir esta integral de volumen en una integral de superficie usando el teorema de divergencia. Entonces observen que el equivalente a es justamente Q. Por aquí tengo nabla. Y de R, recuerden que es el diferencial de volumen. Entonces, perfectamente aplica el teorema de divergencia. Y entonces pongo ese valor de A, que es Q, y el diferencial de área para efectos de esto lo represento como dA. Se puede representar y mantener como ds, pero simplemente cambié de notación. Entonces, lo que estoy haciendo de momento es simplemente convertir esta integral de volumen en una integral de superficie, buscando que esto yo luego lo pueda transformar en algo mucho más simple. Y eso lo hice gracias al teorema de la divergencia. Muy bien, entonces, sabiendo eso, retomo y vuelvo a escribir que esta integral la estamos convirtiendo en esto y por tanto entonces sustituyo y ahora tengo esto que antes era una integral de volumen, ahora es una integral de superficie,
menos el valor promedio de la densidad de energía. Y eso tiene que dar 0. Y fueron los únicos dos términos que quedaron de esta expresión. Entonces, continuamos. Muy bien. Ahora, ¿qué sé yo? Que esta densidad de energía que represento aquí no es más que S, puesto que tengo condiciones estacionales, no debería tener cambio en el tiempo. Y entonces, S la obtengo de la densidad de energía de fusión menos la densidad de energía de Brent-Strahlung más la densidad de fuentes de calentamiento externo. Recuerdo que la densidad de energía de fusión la obtengo de la densidad de energía de partículas alfa, y entonces eso me permite sustituir este S por todo eso. Muy bien. Aquí voy dándole forma a la expresión que me interesa. Ahora lo que hago es, para que se entienda lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, es todo este término lo pasé para el otro lado, al igual que todos estos los pasé para el otro lado. Igual sería simplemente cambiarles de signo y entonces tengo esta relación. Lo mismo, nada más lo pasé de lado. Ahora yo me acuerdo que el S sub alfa es esta expresión como un todo y el S sub B es esta expresión como un todo. Entonces yo podría sustituir eso. Podría sustituirlo ahí. Y eso es justamente lo que representa esta expresión de aquí. Esto que está aquí lo sustituí en la posición que corresponde y luego la densidad de energía de Brent-Strahlung lo sustituí aquí y la densidad de energía por calentamiento externo la mantengo ahí tal cual y mantengo la integral esto. Entonces simplemente es eso lo que... Ponga mucha atención porque esto que parece un monstruo se va a convertir en algo bonito. Entonces vuelvo a escribir la fórmula tal cual. Aquí lo que parece algo un poco feo es esta integral de aquí, que todavía no la he simplificado. Pero afortunadamente esa integral, no vamos a demostrarlo, se puede aproximar a 3 medios presión partido por tiempo de confinamiento de energía. Entiéndase el tiempo de confinamiento de energía como ese tiempo medio en el cual se difunde la energía en el plasma, ¿no? Por procesos de difusión, por ejemplo. Entonces, esta integral como un todo, ahora vamos a sustituirla por este término de aquí. Entonces, ya eso nos permite que toda esta expresión se vuelva algo un poquito más atractivo. Entonces, si nosotros recordamos, voy a marcarlo aquí, esto como un todo es S alfa, esto como un todo es S Brent-Strahlung, esto pues permanece igual y esto como un todo es, voy a llamarlo densidad de energía subcapa, donde capa lo voy a asociar con el proceso difusivo, es decir, esto de ahora en adelante va a ser S subcapa, que va a guardar una relación
con el transporte de energía por procesos difusivos. Entonces vean que me queda S alfa, SB, SH, SK igual a 0. Eso es lo que me queda. Que si paso los negativos para un lado, pues llego a esta expresión que está aquí, que tengo tal cual. Sustituyo lo que es S alfa, está aquí. Sustituyo lo que es SB, que es esto que está aquí. Sustituyo lo que es S kappa, que es esto. Bueno, muy bien. Entonces, la meta ahora es analizar esta ecuación con el objetivo de determinar cuáles son las condiciones de presión, de temperatura y de tiempo de confinamiento que me llevarían a un balance de potencia favorable, donde yo logre más potencia de salida que de entrada. Muy bien. Aquí vamos a tener dos cosas importantes, ¿verdad? Vamos a determinar cómo mantener el plasma en estado estacionario, en ese balance de potencia en estado estacionario. De momento no nos vamos a preocupar por el balance de potencia total. Cuando digo balance de potencia total, que no nos vamos a preocupar por eso, es que solo vamos a hacer balance de potencia en el plasma. Recuerden que hay neutrones que se van del plasma, pero no contribuyen a la energía en el plasma. Ellos se generan y de una vez se van. Claro, esa energía se deposita en las paredes del reactor. Eso lo vamos a considerar cuando hablemos del balance de potencia global. Pero ahora, como estamos hablando del balance de potencia solo en el plasma, nos vamos a preocupar solo de aquellas especies que contribuyen a la energía en el plasma, nada más. Entonces, ahí vamos a tener dos procesos. Vamos a llamar uno ignición ideal, que ya vamos a ver en qué consiste, pero este proceso nos va a delimitar cuál es la temperatura mínima para que empecemos una fase de preignición, ¿verdad? Y el segundo es cuáles son las condiciones en presión, tiempo de confinamiento, energía y temperatura cuando ya logramos ignición. Recuerden que ¿a qué me refiero con ignición? Ignición es cuando el reactor de fusión ya se mantiene autocaliente, o sea que las mismas partículas alfa que se generan de las reacciones nucleares mantienen caliente el plasma y entonces el sistema como un todo no necesitaría calentamiento externo. Se automantiene caliente. Eso es lo que llamamos ignición. Y eso es lo que andamos buscando. Entonces vamos a empezar por la ignición ideal. Observen. Tomamos la formulita que teníamos antes. Densidad de energía alfa más densidad de energía de calentamiento externo más densidad de energía de Bremsstrahlung más densidad de energía de procesos difusivos o de transporte de energía por conducción. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Supongo que no hay ningún sistema de calentamiento externo. ¿Y por qué esto es bueno suponerlo? Porque yo ya estoy en un escenario donde estoy previo a la ignición. Entonces no necesitaré ningún sistema de calentamiento externo. Y voy a considerar de momento que la densidad de energía por procesos difusivos o esa conducción térmica es 0. De momento voy a considerarla que es 0. Entonces, ¿a qué me lleva eso? A que la densidad de energía de partículas alfa tiene que ser al menos igual a la densidad de energía de Bremsstrahlung. Recuerden que Bremsstrahlung es energía que se radia, que se pierde del plasma, al igual que SK, es energía que se pierde por procesos difusivos, mientras que S alfa es energía que se gana por las partículas alfa y SH es energía que se gana por el calentamiento externo. Entonces estoy considerando que no hay calentamiento externo y que no hay pérdidas por procesos de conducción térmica o procesos difusivos. Solo la cantidad de energía que mi reactor genera por partículas alfa en el plasma
es igual a las que se pierden por Brent-Strahlung. Eso es lo que estoy diciendo ahí, que estoy igualando las dos. Es una condición mínima, ¿verdad? Yo esperaría que mi reactor, como mínimo, en condición ya de ignición, como mínimo, logre producirme tanta energía como la que se va a perder por Brent-Strahlung. Entonces, siendo así, sabiendo uno qué es ese alfa y sabiendo uno qué es ese Brent-Strahlung, uno lo sustituye las dos formulitas, quedan igualadas. Si yo pintara esta función y pintara esta función en una gráfica, me quedarían así. Observen, esta es la de S alfa y esta es la de S B. Si yo las graficara, la de S alfa me quedaría así, con esta panza creciente y luego cae. La de SB me quedaría cayendo permanentemente conforme la temperatura crece. Entonces, el punto que yo estoy buscando es justo donde S alfa y SB se hacen iguales, que es este punto de acá, donde las dos se hacen iguales. Lo que estoy diciendo aquí es que en este punto, en esta temperatura, al menos lograré que la energía que me generan las partículas alfa sea al menos igual a la energía que voy a perder por Brent-Strahlung. Desde luego, si la temperatura sigue creciendo, voy a ver que el S alfa va a crecer, mientras que las pérdidas por Brent-Strahlung van a caer. Entonces, claro, va a ser más la energía que produzco que la que pierdo. Cada vez va a ser más la energía que produzco que la que pierdo. Entonces, eso me lleva a la conclusión que como mínimo yo tengo que alcanzar una temperatura de 4.4 kiloelectronvolts para empezar el proceso de ignición. Eso es lo que me dice, que esa es la temperatura mínima que yo debería lograr. La mínima, 4.4 kiloelectronvolts, para que al menos la energía producida por las partículas alfa sea igual a las perdidas por Brent-Strahlung. Pero yo sé que si la temperatura luego sigue creciendo más, la que voy a producir de partículas alfa va a ser mayor a la de Brent-Strahlung. Entonces no voy a tener problemas. Entonces, esa es la conclusión que saco de esto. De que definitivamente mi gran paso inicial es al menos lograr llegar a que mi reactor llegue a 4.4 kiloelectronvolts como mínimo. A manera de ejemplo, observen que cuando llegamos a 10 kiloelectronvolts, que eso es casi 110,000 millones de Kelvin, cuando llego a 10 kiloelectronvolts, resulta que la razón entre S alfa y S beta es casi de 8. O sea que S alfa es 8 veces más grande que la radiación perdida por Brent-Strahlung. Entonces, definitivamente, cuando la temperatura crezca más que 4.4 electronvolts, la energía producida por alfa va a ser mucho mayor que la perdida por Brent-Strahlung. Entonces, a partir de 4.4 ya no voy a tener problemas. Lo importante es llegar al menos a 4.4. Ahora pasemos a la ignición. ¿Qué es la ignición? Insisto, la ignición es cuando ya tengo garantizado que el reactor se automantiene solo, ¿verdad? Se autocalienta por las partículas alfa. Él solito ahí está funcionando. Puedo apagar los calentamientos externos que él se va a mantener. Entonces, voy a ir más allá. De nuevo, tomo la misma relación y ahora digo, no hay calentamiento externo. Claro, tiene sentido que no haya calentamiento externo, porque ya estoy en la condición de ignición donde el reactor se autocalienta solo, ¿verdad? No necesita ninguna fuente externa. Sí voy a considerar que se sigue perdiendo Brent-Strahlung, sí voy a considerar que se dan procesos de conducción térmica, entonces tengo pérdidas
por radiación Bremsstrahlung y pérdidas por conducción térmica, pero tengo ganancias por el calentamiento de las partículas alfa. Entonces, lo que estoy diciendo es que la ganancia de energía por calentamiento alfa va a ser tan grande que va a ser al menos igual a la suma de las pérdidas de energía, como condición mínima, lo cual de nuevo tiene sentido. Debería ser una condición mínima, que al menos lo que yo produzco de energía en partículas alfa iguale al menos a las pérdidas por radiación Bremsstrahlung y por conducción térmica. Muy bien, entonces, si yo tomo esa relación sencilla de esos tres términos, yo sé cada uno de esos términos que es, lo expreso en términos de unas nuevas constantes que aquí se ven un poco feas. Estos no son más que constantes físicas que tomo aquí de juntar algunas cosas, ¿verdad? Las llamo así y dejo las variables. Eso es todo. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir S alfa, S beta, SK. Lo voy a sustituir ahí. Eso es todo. Eso es lo que voy a hacer. Los valores de estas constantes están dadas aquí. Y entonces la temperatura va a estar dada en kiloelectronvolts, el tiempo de confinamiento en segundos, el valor promedio de la sección transversal por la velocidad en estas unidades, metro cúbico partido segundo, y la presión en 10 a la 5 pascales o en atmósferas. Entonces resulta que cuando yo sustituyo, y aquí vamos a llegar a un punto importante, cada uno de estos términos aquí, y hago un poquito de álgebra, ya se imaginarán ustedes un poquito de álgebra, unas cuantas páginas, y despejo el producto de presión por tiempo de confinamiento, me queda esta fórmula que parece un poco fea. Recuerden que KB está asociada al término Bremsstrahlung. Entonces yo podría decir que Bremsstrahlung, si ustedes se caía drásticamente, entonces yo puedo, en algún momento puedo decir que es 0. Permítanme llegar a una parte importante antes de terminar. Insisto, este término de aquí, yo digo el asociado Bremsstrahlung, que en algún momento lo puedo despreciar, porque vean Bremsstrahlung aquí donde cae. Bremsstrahlung, donde cae. Si la temperatura crece, observo cómo Bremsstrahlung empieza a caer. Entonces, cuando la temperatura sea muy alta, pues este término asociado Bremsstrahlung, 0, y entonces ya tengo este cociente donde K kappa y K alfa, lo llamo ahora KI, y este término que es presión por tiempo de confinamiento, como la presión está en atmósferas y el tiempo de confinamiento en segundos, tiene unidades de atmósferas por segundo. Ahora, si recordamos la presión es el producto de la densidad por la temperatura. Entonces yo podría cambiar esta P por densidad por temperatura. Y entonces llego a esto que está aquí. ¿Okay? Observen que son tres términos: densidad, temperatura, tiempo de confinamiento. Tres términos. A esto se le llama producto triple. Evidentemente porque son tres términos: densidad, temperatura y tiempo. Entonces, el producto de lo que vemos aquí hoy en día, también al producto triple en ocasiones se le llama criterio de Lawson. Este fue un criterio que determinó John D. Lawson en 1955, lo publicó. Se mantuvo confidencial porque en eso entonces la investigación en fusión era de carácter confidencial, ¿verdad? No me acuerdo ahora la palabra elegante con el que llaman los gobiernos. Y en 1957 se liberó al público y la publicación de Lawson estuvo disponible. Entonces, ese producto triple, o llamémoslo más actualizado hoy en día, criterio de Lawson, me dice
que la temperatura, la densidad y el tiempo de confinamiento tienen que ser mayores o iguales a un valor que depende de la temperatura, que es función de la temperatura y que es un requisito obligatorio que el producto de densidad, temperatura y tiempo de confinamiento sean mayores o iguales a lo que dé esto para que yo pueda lograr ignición en el reactor de fusión. Entonces, por eso se hace tan importante esta fórmula, porque es la fórmula que me dice cuáles son las condiciones idóneas para que mi reactor de fusión alcance ignición, es decir, alcance las condiciones donde se automantiene calentado. Esta formulita que ustedes ven ahí muy bonita, el producto triple o llamémoslo más actualizado, criterio Lawson, es una figura de mérito. ¿Qué es una figura de mérito? Es una cantidad que me permite cuantificar el rendimiento de un dispositivo, en este caso el reactor de fusión. Entonces, a partir de esta figura de mérito, de esta cantidad, yo puedo cuantificar el rendimiento, puedo definir bajo qué condiciones voy a obtener un buen rendimiento en ese dispositivo y por eso esta fórmula se hace tan relevante hoy en día y tan importante para la comunidad de fusión, porque es la fórmula que me dice a mí cuáles son las condiciones idóneas para lograr ignición, cuáles son las condiciones necesarias. Por eso justamente es que esta fórmula está en la fachada del laboratorio de plasmas en Costa Rica. El producto triple está en la fachada, o llamémoslo criterio de Lawson. Está en la fachada del laboratorio y por eso es que representa una fórmula tan importante. Cuando Lawson lo planteó, en realidad lo que se llamó criterio de Lawson fue el producto de la densidad por el tiempo de confinamiento. Posteriormente se demostró que era más precisa la figura de mérito si se daba como un producto triple de densidad, temperatura, tiempo de confinamiento. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá por un tema de tiempo.